hacerles digamos, Sí, era simplemente la duda o la preocupación, sí. porque como era marrón oscuro, Sí, digamos, que podía asemejar alguna pieza metálica de acero corte o algo así, que creo que en ese caso podría ser problemática porque se calentaría con el sol. Siendo cerámica no hay problema. Es cerámica. Sí, que sé en algún caso en el que se ha utilizado alguna pieza metálica y ha resultado contraproducente por ese motivo. Simplemente adaptaron las piezas que ya tenían preparadas para tapar los mechinales, unas las recortaron en rectangular para dejar la entrada, digamos, en la base para vencejos o bichos parecidos, y en el resto con un orificio circular para que pudieran entrar cernícalos más o menos a esas dimensiones. Hola. Quería hacer una pregunta, no sé si alguno me puede contestar. Por lo visto, por lo que he oído hoy, está mal visto las estructuras de pinchos contra palomas y de paraguas invertidos paraguas para cigüeñas. Entiendo que son métodos que se comercializan, por lo cual, si no hay una normativa nacional que los prohíba, son métodos comerciales, pudiendo gustar más o menos. Si en vuestra experiencia hay algún método que pueda ser el alternativo, tanto para la posada de palomas, a lo mejor menos dañino o menos impactante, y también para la nidificación de cigüeña en ciertas zonas y que pudieran sustituir a estos sistemas. Pregunta difícil, ¿eh? Porque claro, no nos gusta, hay cosas que no nos gustan, pero cuando no nos gusta algo tenemos que sustituirlo. No sé si alguien conoce. Se utilizan a veces conos de acero inoxidable, pero claro, poner un cono de acero inoxidable en una cúpula o una cosa similar puede ser bastante fea. Algo que sea de acero corte, como dice antes Miguel Ángel, que es un material que puede encajar así más. Pero claro, los chorretones. Carlos, disculpa, si no hablas por el micro no se queda grabando. Aquí te escuchan, pero no. Vale, no conocía ese detalle. Eso, que las soluciones seguro que las hay, pero que sean estéticas o compatibles con el edificio en cuestión, pues es más complicado. Entiendo que eso es mejor que lo digan los arquitectos. ¿Sobre las palomas? Sobre las cigüeñas. Las palomas, los pinchos para arriba, y las cigüeñas los pinchos. No, bueno, los pinchos para arriba ya hemos visto que no son ni arquitectónicamente ni como biodiversidad son buenos. Nosotros, dentro de la propuesta nuestra, uno de los retos precisamente es el control de la superpoblación de palomas que hay en el castillo de Torrejón de Velasco. Pero claro, tienen que ser los biólogos los que nos den esas pautas, que yo espero que sean a través de lo mismo que decimos, los mosquitos se los comen las aves insectívoras, pues a las palomas se las comen otras aves. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, pero yo soy arquitecto. Yo solo veo los problemas y el nuestro es muy grave. El nuestro en un solo mes ya no se ve el suelo. O sea, eso atasca sumideros, atasca drenajes, crea problemas de corrosión. O sea, es un problema grande. Y además empuja, incluso da enfermedades a otras especies también, porque esa superpoblación. No sé si alguien quiere decir algo de las palomas. Y la cigüeña, sí. No sé si... Hola, buenas tardes a todos. Mira, es una pregunta para Olga, que está relacionada con lo del Plan Nacional, lo que has puesto, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Entonces, son dos preguntas, voy a formular dos preguntas. La primera sería, ¿qué criterios se siguen para que un edificio industrial sea considerado patrimonial? Esa sería la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta es, está relacionada con los silos de almacenamiento de cereal, aquellos que fueron tan importantes para la sociedad española de la posguerra y que desgraciadamente hoy están abandonados, lamentablemente abandonados. Entonces, esta pregunta sería, ¿habría alguna posibilidad de que lo que ha sido algo que ha formado parte del paisaje y que forma parte del paisaje español, si estas edificaciones industriales formen parte también de ese patrimonio industrial, si hay alguna fórmula, hay algún procedimiento que nos lleve a considerar estos edificios como patrimoniales por la importancia que han tenido y porque nosotros también estamos trabajando para generar a través de ellos corredores para pequeñas aves, porque son elementos del paisaje que permiten precisamente esto, generar corredores para
cernicaloprimilla, para mochuelos, para muchísimas aves, haciendo actuaciones de pequeña envergadura, me refiero. Bueno, el Plan Nacional lo que hace es establecer una metodología de intervención en ese tipo de monumentos. Está constituido por varios miembros que tienen representantes de todas las administraciones públicas y luego asociaciones privadas y públicas también, aparte de expertos. Entonces, para que se considere patrimonio un edificio industrial, la declaración de protección le corresponde a la comunidad autónoma. Es decir, si estos silos están en La Rioja, debería ser la comunidad autónoma de La Rioja la que iniciara un expediente para su protección. ¿Vale? Otra cosa es que desde el Plan Nacional, en las reuniones que se realizan, yo creo que son 2 veces al año, el comité que lo valora decidiera hacer algún tipo de iniciativa como proyectos piloto o como incentivar que una comunidad autónoma en concreto procediera a esa declaración, pero la competencia es de la comunidad autónoma, salvo que este bien industrial sea del Estado, con lo cual la declaración tendría que ser del Estado. No sé si va por ahí un poco la consulta. Otra cosa es que a nivel de comunidad autónoma, en un caso concreto, se quiera elevar a la Comisión del Plan Nacional para que allí se haga a lo mejor pues, es una actuación piloto o donde se pudieran establecer los criterios que se están indicando en el contenido del plan. Pero vamos, lo que es el documento del plan es un instrumento metodológico que se consensúa entre todos para que cualquiera que quiera intervenir en ese tipo de patrimonio tenga pistas y sigamos la metodología adecuada. Ya lo que son las intervenciones más concretas, si es de declaración, le corresponde a la comunidad autónoma, si es el deber de conservación, le corresponde al propietario, y si se quiere enmarcar dentro de una actuación del Plan Nacional, pues eso se tiene que elevar al comité. No sé si me iba por ahí la consulta. Sí, una cosa, por aportar algo a la pregunta que se ha hecho anteriormente respecto a qué opciones hay a las tiras de púas para evitar el posado de palomas, pues hay otras opciones como pueden ser pletinas con una cierta inclinación, alrededor de 45 grados, que resultan incómodas para las palomas, entonces escurren y prefieren irse a otro sitio. Esto se ha probado en diferentes sitios. También otra opción puede ser el utilizar unos hilos, unos alambres que tienen el mismo propósito. En las cornisas en las que se posan las aves, pues ubicar un elemento como puede ser un alambre, que además es menos visible que otras soluciones, pues las aves no se pueden posar, les es incómodo y se van a otro sitio. Estas son distintas opciones, que se pueden además compaginar con las soluciones que se hacen en las repisas o en las cornisas para que evacúen mejor la humedad o el agua de lluvia y así pues unirlo a la función de evitar el posado de palomas. Ahora, he visto que hay nidos prefabricados de hormigón y luego habéis hablado de unos cerámicos. ¿Los cerámicos sabéis qué tipos son y quién los fabrica? Porque yo creo que una opción muy interesante sería que hubiese distintos tipos prefabricados en función de cada uno de los pájaros para poderlos meter directamente en proyecto y sería mucho más sencillo todo, ¿no? El tema de los nidos prefabricados tiene dos visiones. Una que es muy cómoda, a lo mejor, como planteaba Juan y Eduardo, para un caso concreto en el que incluso hay mucha prisa o demás y hay dinero, pues incluso tienes la opción de que ambos lados están abiertos y puedes registrar por la parte de atrás. Es positivo, pero son 140 euros positivos cada unidad. O negativos, como dice mi compañero. No los hay más baratos, porque de cerámica creo que sería mucho más barato, ¿no? Yo creo que en ese sentido
la apuesta es mejor por hacerlos de fábrica, de obra, adaptado a cada circunstancia. Oye, si hay presupuesto y la obra se lo puede permitir, está bien, sin perjuicio de que haya un estudio previo de dónde deben de ir, qué características, qué selección de nidos. Pero las circunstancias que nos solemos encontrar, que es más bien la escasez de presupuesto para este fin, suele llevar un coste aparejado importante. Cuando quieres que sea algo discreto, que se integre. Si quieres poner un cajón de madera, pues eso es económico. La madera no vale porque se acaba pudriendo. Exacto, también. Es cerámica, algo que ni se oxide ni se pudra. Sí, en algunos casos se utilizan las piezas cerámicas para mechinales, pero creo que eso no sirve que sea prefabricado porque cada mechinal, cada sitio es distinto. Sí que hay catálogos y hay empresas alemanas que fabrican materiales de estos, pero yo le veo el inconveniente de que son muy caros y al final pues lo que te cuesta un nido de esos se va el jornal, vamos, ni la cuarta parte, jornal del albañil dedicado a eso y del biólogo ambientólogo dedicado a decir tal, ¿no? Entonces, yo tengo esa visión, no sé si hay otros compañeros. Es que ahora tenemos un problema gravísimo en construcción, que no hay mano de obra. Entonces, ahora, el otro día me dijeron que los albañiles están cobrando entre 3.000 y 5.000 euros al mes, los autónomos, ¿sabes? Entonces, claro, el hacer un nido esos de fábrica, lo mismo sale más caro y a lo mejor hay que hablar con una ladrillera, que el ladrillo ahora está de capa caída, para que te haga uno de cerámica a un precio mucho más barato que los 114 euros. Entonces sería competitivo. Sí, si tienen visión de además negocio. Tendrías catálogos y quedaría muy bien, ¿sabes? Quedaría bonito, funcionaría bien. Tiene un precio a mí lo que tiene que ser mucho más barato, es que el de hormigón me parece carísimo, 114 euros por una caja de hormigón. 140. 140. De todas formas, yo creo que es que se pueden hacer soluciones tan sencillas que, porque por ejemplo lo que hemos visto en la cubierta del Parral son soluciones de una tabla de madera, un hueco, o sea que realmente si se da con la solución de lo que puede funcionar, no hay por qué ir a soluciones caras ni que sean muy lentas de construcción, ¿no? También dependerá un poco de cada caso, pero en el momento que das acceso a la bajo cubierta, simplemente aprovechando los ganchos que tienes del canalón, pum, ya tienes el punto de acceso, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de cada caso, pero que sí que se puede ir a soluciones muy económicas que dentro de la propia obra no supone ni tiempo ni dinero, ¿no? Depende de cada caso. Había una pregunta por ahí arriba. Y aquí abajo luego Hola, buenos días. Muchas gracias primero a todas por las ponencias. Están siendo súper útiles y muy creativas y muchas gracias. Y me habían quedado un par de dudillas que no se ha comentado y no sé si influye el tema de las alturas de las oquedades en los edificios. ¿Eso influye en que sean colonizadas por unas especies u otras? O sea, hay que tener en cuenta el factor de la altura de las oquedades para saber qué especie va a colonizar la fachada. Y la otra pregunta era que me ha quedado dudas sobre el tema del mantenimiento de los nidos de cigüeña, si es un mantenimiento anual, cómo se hace, si hay algún protocolo para hacer la limpieza y si se puede hacer sin llegar a retirarlos del todo. Aquí tienes una. Sobre la altura, siempre cuanto más alto mejor. Salvo que se trate, por ejemplo, de lagartijas que están bien en los zócalos y demás, pero siempre a partir de 4 metros suele ser una altura que se suele recomendar siempre para la instalación de cualquier tipo de nido, simplemente por reducir la distancia física entre los bichos y las personas o depredadores incluso que les hace sentir más seguros. Y sobre la de las cigüeñas, le doy la palabra a Miguel. Gracias, Carlos. Sobre las cigüeñas, el mantenimiento, la revisión de los nidos se hace todos los años, pero no hacen todos los años un aporte de material tal como para que haya que rebajar el nido. Entonces sí que se supervisan y cada año de los 140 nidos que hay en la población de Alcalá, te hablo de la que yo trabajo, la que yo sé,
más o menos a lo mejor 5 o 6 nidos son los que hay que rebajar. Porque claro, en la retirada que se hace no hay que retirar el nido entero, como preguntabas, no es necesario. La retirada de material que se hace, en torno al 50-60% del material, con lo que queda, es suficiente para que el animal no tenga ningún problema a la hora de retornar en la siguiente época de reproducción. Y el aporte que va a hacer de material durante esa temporada no va a ser tal como para que haya necesidad de hacer otro rebaje. Se va a ir acumulando a lo largo de los años y entonces cuando pasen X años, cada animal es diferente porque cada animal hace más aporte de material o menos, lo coloca de mejor manera o peor, pero cada X años pues habrá que volver a revisar los nidos y volver a hacer rebaje en los que lo requieren. Y para hacer el rebaje en sí simplemente hace falta una grúa y una persona que tenga permiso de trabajo en alturas. Simplemente retirar el nido como si limpiásemos una cubierta de basura, un canalón. Hola, buenos días. Yo tengo un par de preguntas. Una es sobre los informes previos a las obras, los informes de presencia de biodiversidad con las recomendaciones de cómo integrar medidas. ¿Existe algún modelo? ¿Cada uno lo habéis creado un poco ad hoc? Porque como todo esto no está estandarizado, ¿no?, ni existe normativa que lo regule, pues supongo que el alcance de cada informe será diferente. ¿Cuántas visitas previas hay que realizar al emplazamiento? ¿Cuál sería como el mínimo aceptable? Pues un poco eso, ¿no? ¿Cuál es el índice de contenidos? Y la otra pregunta que tenía es casas comerciales de cajas nido y cajas refugio que estén prefabricadas, ¿cuáles recomendáis? Yo conozco la alemana, la Sweckler, esta famosa que se vende en Orix, y la granja de bichos y pocas más, la verdad es que no hay muchas más. Garden Birds y poco más. Sobre las casas comerciales, no está bien hacer publicidad, pero tenemos un antiguo compañero catalán que se llamaba... No, Jordi sí, pero digo Garden Birds, que es una empresa española que suele comercializar esos materiales. Y sobre la otra pregunta, era el estudio. Este año hemos publicado, en la anterior edición de CONAMA 2024 sí que hicimos una publicación, un póster, con el criterio principal que tratamos de seguir el criterio mínimo en estudios de biodiversidad, porque, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Juan en Torrejón de Velasco ha sido mucho más exhaustivo, como veis, de años se ha podido hacer ese trabajo y eso sería lo ideal, que hubiera una continuidad. Pero, por ejemplo, lo que acontece en obras concretas que te dicen hay que intervenir aquí y son puntuales y acotadas en el tiempo, nosotros hemos estandarizado un estudio de amanecer, atardecer y noche en 3 días consecutivos, de tal manera que tenemos 2 sesiones de 2 horas al amanecer, 2 sesiones de 2 horas al atardecer y 2 sesiones de 2 horas de noche, en total 12 horas. Y con este modelo, pues en la mayoría de los casos hemos encontrado todas las especies esperables. Hay a veces que tendría que ser más, pero una vez más me remito a las limitaciones presupuestarias que suelen ser las que mandan, ¿no? Pero ese modelo hasta ahora nos ha funcionado bastante bien y te permite tener un espectro de todo el día. En algunos casos intentamos enriquecerlo con una visita a mediodía o a las 12 de mediodía, mejor dicho, para ver sobre todo lagartijas, porque es el único bicho que puedes encontrar a esas horas respecto a otros, ¿no? Pero si no vas, no las cuentas. Y hemos tenido, por ejemplo, un caso en la iglesia de la Veracruz de Segovia ahora, en el que, pues bueno, una de las cosas que nos decían era esa, ¿no? Es que las lagartijas, coño, porque está haciendo frío ahora, ha sido este mes que ha hecho tanta humedad, pero no puedo negar que aquí no haya lagartijas en este zócalo de piedras que está todo sin rejuntar, ¿no? Entonces, bueno. Y había una pregunta por aquí. Iba primero ella, creo. José Manuel. Bueno, es una pregunta para los arquitectos, para Fernando Cobos y para Eduardo. A mí me da la sensación de que estáis muy ceñidos a proyectos anuales
en aquellos casos donde hay fauna protegida y sobre todo fauna migratoria, pues eso consigue el trabajo y limita muchísimo toda la actividad. Entonces, me da la sensación de que tenéis dificultad para que haya proyectos plurianuales de restauración o es un hecho, o es una cosa que entiendo yo, que percibo yo. Contesto yo, sí. Contesto. Vamos a ver, ya nos gustaría a nosotros no solo controlar esos niveles. Por ejemplo, hay zonas de España donde no se puede trabajar en invierno porque nieva y la administración suele adjudica la obra a finales de noviembre. Dices, ya era a finales de noviembre, ¿qué voy a hacer yo en Soria? Es decir, hay cosas, es imposible. O sea, en los plazos de obra, yo recuerdo hace muchos años que tuve una discusión con un interventor muy divertida y decía, no, esta obra dura 6 meses o un año, depende cuándo la adjudiques. Pero eso no lo puedes poner en un proyecto, no lo puedes poner en un pliego de condiciones. Es decir, si usted me adjudica esta obra a partir de primavera, va a durar menos que si me la adjudica usted el 15 de noviembre. Pero claro, yo no sé cuándo va a adjudicar la administración la obra y por tanto es casi imprevisible. Entonces es un sudoku, casi dice, no, tengo el colirrojo que me obliga a parar, pero tengo la nieve que me obliga a parar y me hiela y entonces el mortero de cal no me funciona. Y entonces, ¿ahora cómo encajo todo eso si encima tengo 6 meses de obra y me la han adjudicado en el peor mes posible? Entonces no es tan fácil. Pero de la misma forma que aceptamos que haya modificaciones del plazo de obra por inclemencias del tiempo, también nos están aceptando que haya modificaciones de plazo de obra por adecuación a la preservación de la biodiversidad. Es decir, mire usted, tenemos que parar porque tenemos que parar y ya está. Y aunque el plazo sean 6 meses, pues ¿qué lo vamos a hacer? Claro, luego llega y dice, no, todas las obras del Next Generation tienen que estar acabadas en junio del 26, ahí morimos. Pero bueno, ¿cuántos pajaritos nos vamos a cargar por el plazo de entrega del Next Generation? Pues unos cuantos, creo yo, porque... Bueno, a mí sí me gusta... Esto funciona así. A mí sí me gustaría... yo lo que intentaba explicar, que independientemente de todas las condiciones climatológicas y todo, que se puede, en algunos casos, en obras para la administración y cuando hay especies protegidas, intentar buscar una metodología para hacer actuaciones de 6 meses, que van del 15 de agosto al 15 de febrero, que, por supuesto, con toda la flexibilidad del mundo. Nosotros, por ejemplo, en la fase 3 en concreto, por unos problemas de un material que no venía de Alemania, de una viga grande de madera, pues se retrasó la obra y esa obra de 6 meses duró un año, pero duró un año otra vez en la siguiente fase de 15 de agosto a 15 de febrero. O sea, no impedimos que ese año se siguiese anidando y que todas las especies anidasen en la época de primavera, verano, ¿no? Entonces, esa metodología, que tiene muchos inconvenientes, también tiene ventajas, porque te permite adaptarte a unos presupuestos que normalmente da la administración, que son cerrados, con unos precios descompuestos, que es difícil mover, que el interventor te bloquea si te pasas un 10% de una partida presupuestaria, y que con la flexibilidad, tanto con la administración como con medio ambiente, como el tema de la arqueología, que también interviene en otro factor más aquí, pues se puede adaptar con flexibilidad y establecer esa metodología que tiene sus ventajas, porque los errores se corrigen fácilmente, porque se hacen actuaciones pequeñas, más sostenibles y todas reversibles. Bueno, también tiene sus ventajas, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar un poco en eso, en hacer actuaciones periódicas, que además en esas actuaciones periódicas que no son continuas, por lo que decía de la administración, cuando adjudican, cuando no adjudican, se pueden incluir el mantenimiento, que es un tema que ahora no está en la cabeza de nadie, ni ninguna administración, hacer el mantenimiento. Se hacen arreglos, pero no, vamos a mantenerlo. Hoy por hoy todavía no existe eso. Entonces, bueno, pues es una alternativa, una oportunidad, digamos. Había una pregunta que hacer y luego hay... Hola, sí. Bueno, yo quería introducir a todos estos cuestiones que paran la obra o que pues también las celebraciones religiosas, por ejemplo, porque yo voy a este tema y quería un poco al ponente que ha hablado sobre Álava y al ponente que ha hablado sobre Alcalá. Yo trabajo normalmente con la Iglesia Católica. Me gustaría también que hubiera representantes aquí, ¿no?, que pudieran. Y parece que hay como dos vertientes, ¿no? Por un lado, es que hay muchas maneras de enfocarlo, pero por un lado, por ejemplo, lo que está en uso y lo que no.
Es decir, pues si hay iglesias en pueblitos que a lo mejor pues, no es una ermita, no sé dónde, que está cerrada todo el día, y lo que es una iglesia en uso, donde hay misas todos los días o todas las semanas, por ejemplo, ¿no? O sea, la diferencia en lo que es el propietario, ¿no? Me quería meter bueno, la parte del propietario, cómo trabajamos con ellos, cómo les integramos, aparte de la difusión, pero también hay que tener en cuenta para qué se usan, porque también si vamos a trabajar dentro, vamos a trabajar fuera, el exterior o el interior. No, es que hay muchas diferencias. Por ejemplo, los murciélagos, pues dentro de las iglesias, pues bueno, habría que buscar soluciones porque no son muy compatibles, sinceramente. Y las lechuzas, ni os cuento, bueno, la que pueden liar en las policromías al temple, ¿no? Entonces, depende de, bueno, pues de dónde estemos trabajando también, ¿no? Yo os pregunto simplemente a vosotros dos porque a lo mejor tenéis dos experiencias diferentes con la iglesia, ¿no? Una me ha parecido un poco negativa y la otra más positiva. Entonces, bueno, no sé si... Por aclarar solo un segundo, antes de que la intervención de Andrés, sí que se ha invitado a representantes de los obispados, sobre todo de las zonas donde trabajamos en Grefa. No sé si hay alguien aquí que pueda identificarse como tal o no han venido, pero están invitados. Sí, yo, de todas formas, vamos, nosotros por la experiencia que tenemos en las iglesias en Álava, la mayoría, la verdad, es que no hay ya un uso, ¿vale?, religioso. Pero incluso si lo hubiese, no es incompatible, porque, por ejemplo, nosotros la experiencia que tenemos con el tema de la lechuza, por ejemplo, es que la mayoría de ellas crían en la bóveda, en la sobrecubierta, ¿no? Entonces, ahí no hay un uso, sino es echar los esqueletos de los cementerios que pasan, ¿no? Que nosotros nos hemos encontrado de todo, hay sacos con restos humanos, o sea, que nos hemos encontrado de todo ahí. O sea, quiero decir que no suele haber un problema y luego los animales crían las fachadas. O sea, dentro de lo que es el templo es más difícil. Los murciélagos igual sí pueden ser un caso, ¿no? Si tienen acceso al interior o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que no es tanto eso, ¿no? Y en mi intervención no me he metido tanto con el obispado, sino con la propia administración, que es la que paga las obras, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es importante. En el obispado, nosotros, por ejemplo, así como en algunas intervenciones sí que ha habido problemas a la hora o por lo menos no, alguien me ha comentado antes, ¿no?, que en algún sitio sí que habían tenido problemas con el cura tal o el cura cual, que sí que había puesto pegas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, con el obispado no hemos tenido problemas, lo hemos tenido, ya te digo, porque es que además la solución es tan sencilla, porque en Álava hay dos empresas que son las que y en la mayoría de los casos, ya hemos visto aquí también, que son 2, 3 empresas las especializadas en la restauración de iglesias, ermitas y tal. Entonces es relativamente fácil tratar con esas empresas y que las restauraciones hagan bien, ¿no? Entonces no es complicado. Yo creo que lo que falta es una voluntad política o unos estándares técnicos y políticos que sean de obligado cumplimiento para todos. Como se decía aquí, que no dependa que lo ha dicho él, que no dependa de con quién te hables, ¿no? Que sea una persona que esté mentalizada o sensibilizada con este tema, o otra que pase del tema, ¿no? Sino que sea de obligado cumplimiento con independencia de con quién hables, ¿no? Y para eso es muy importante la información previa. Y a mí un tema que sí que me gustaría, y ya lo dejo, porque se está hablando mucho de respetar lo que hay antes de las obras o lo que sea. Pero yo creo que cuando se pone dinero público en una rehabilitación o una restauración de un edificio que es privado o público, no solo basta con respetar lo que hay, sino que hay que potenciar lo que potencialmente pueda haber. Hay que ver por qué no están los murciélagos en esa zona y dices, joder, ¿por qué no? Y si vas a hacer una restauración, pues igual te puedes plantear, vamos a intentar que vuelvan los murciélagos, o a ver por qué se han ido, o vamos a intentar que vuelvan. Vamos a intentar que vuelva la lechuza. ¿Por qué no hay lechuza en este pueblo? ¿No? O sea, vamos a ver, igual es que hay unas limitaciones porque que no necesariamente ha sido el cura, sino la persona que tiene... Esas fotos que he puesto yo al final de las lechuzas colgadas, no fue el cura el que puso la reja, fue el vecino que tenía las llaves de la iglesia y que para que no entrasen las palomas puso él la red, de malas formas y tal. O sea, no fue ni siquiera una restauración ni nada. Fue pues ya te digo, el paisano de turno que tenía las llaves de la iglesia y no se le ocurrió otra cosa que hacer eso, ¿no? Que muchas veces es eso. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer también es, cuando ponemos dinero público, saber, o sea, intentar potenciar todo, el tema cultural, artístico, pero también la fauna, ¿no? Y los edificios, por lo menos en Álava, las iglesias, en los pueblos, o sea, es que tienen una potencialidad bestial para mochuelos, lechuzas, autillos,
lagartijas, o sea, yo lo que creo es que hay que, si tú ves una grieta en una iglesia, aunque no hayas visto la lagartija en las horas que te has tirado previas y tal, si no molesta la reja, pues déjala, que no pasa nada, ¿no? Que no hay que tapar todo, habrá que tapar lo que habrá que tapar, pero si tú ves una grieta pequeñita y tal, que en ese momento tú no has visto nada, pues yo qué sé, igual dentro de un año sí que hay algo, ¿no? No lo sé. Sí, ¿se oye? Sí. Con respecto a Alcalá, la verdad es que la colaboración con el Obispado es buena en este aspecto. A ver, hemos tenido nuestros rifirrafes porque aquí siempre hay alguna historia, pero nunca ha habido problemas como los que comentas, por ejemplo, de que haya a lo mejor murciélagos en el interior o algo de esto. Cuando se han hecho las obras de restauración, además de habilitar mechinales para hacer nícalo, se han puesto también murcielagueras y están ocupadas. Entonces, si hubiese algún tipo de... gracias, Juan. Si hubiese algún tipo de problema interno, pues por lo que decías de murciélagos, lechuzas, es tan sencillo como habilitarlo en la parte externa para invitar a los animales, por decirlo de alguna forma, a que colonicen esa parte y liberar la parte interna que es la que nos está molestando. No sé si con esto respondo lo que decías. Había por ahí al fondo una pregunta. No. Son las 2 en punto. Bueno, Tenemos que hacer preguntas y respuestas breves. Tiro de voz y ya está. Sí. Soy No, porque no se graba. Tampoco tenía yo mucho interés en que se grabara. Soy Manuel y tengo... Lo mío más bien son dos aportaciones pequeñitas. Una, no habéis mencionado, pero lo entiendo porque hay muchísimas ponencias, algo sin lo cual no existirían los edificios, que afortunadamente en Cataluña, en Aragón, en Alicante se va recuperando, que es el arte de la piedra seca, porque sin piedra seca no puede existir un casillo, sin un casillo no existiría una ermita y sin una ermita no existiría una catedral. Eso por un lado, y luego por otro, irme a lo sencillo, y es, por ejemplo, una asociación que hay en Salamanca, en Villavieja de Yeltes, que se llama Peña Gaviota, que a través de recuperar los palets han construido muchísimas cajas nido y ya con una experiencia, yo creo que en torno a 5 años, aunque eso más bien deberían de responder ellos, han ido cogiendo experiencia y también, por ejemplo, yo he podido aprender que las cajas nido no son solamente coger y ponerlas en la pared, sino que hay que hacer un seguimiento, una limpieza, que hay especies que son más facilongas de conseguir que aniden, como suelen ser los gorriones, que fácilmente han anidado en paredes de vivienda, y por el contrario, pues las de las lechuzas y los cernícalos se les resisten, pero todo a través de palets de madera, cortar, respetar las medidas que habéis indicado algunos de los ponentes. Y nada, simplemente eran estas dos aportaciones y agradeceros la oportunidad de conocer tanta sabiduría y tantos puntos de vista en lo que es recuperar el patrimonio arquitectónico y respetar la biodiversidad. Gracias. Gracias a ti por tu contribución. Si hay una pregunta muy breve, y si no nos vamos a comer, que si no nos pasa como ayer, que trasladamos el retraso a los ponentes de la tarde. Yo son dos puntualizaciones muy breves. Una respecto al peso de los nidos de las cigüeñas. Según la norma MV 1964, que es la última que la primera que estudié, es la sobrecarga de uso en cubierta, son 150 kilos que mantiene el código técnico, más la nieve. Con lo cual, los nidos de menos de 150 kilos, en principio no habría problemas. Y luego, respecto a las grietas, es un tema complicado. Porque la grieta surge cuando hay un problema estructural, normalmente una tracción no estipulada. Entonces, claro, dejar las grietas es un problema, porque, claro, hay una patología. Entonces, aparte, si te meten animales, ya tiene una cierta importancia. Y luego tienes el tema de la ladicidad. Se te mete el agua, se te va helando y se puede arruinar todo el muro, ¿sabes? Y luego, en cuanto al tema del trabajo, me parece ya una locura, porque resulta que para trabajos donde haya que fraguar pastas hidráulicas, por debajo de 0 grados está prohibido hacerlos, y por encima de 35 no es recomendable, con lo cual, si tienes que trabajar del 15 de agosto, que hay 35 grados, ya no puedes trabajar hasta primeros de septiembre, y a partir de Navidad hiela, con lo cual tienes un periodo muy corto para trabajar en exteriores. Entonces,
hacer una obra de estas es un sudoku auténtico. Bueno, a ver, es cierto que las grietas cuando son estructurales son un problema, pero en los edificios, en los castillos, por ejemplo, que tienen muchas etapas constructivas, a veces las grietas son juntas. Son juntas entre distintas fases que no hace falta sellar necesariamente y no hace falta coser. Y a veces esas grietas, claro, el problema es que necesitas un estudio profundo. O sea, claro, tienes que analizar, decir, a ver, esto se mueve, no se mueve, si se mueve, ¿por qué se mueve? ¿Qué grieta? Claro, es que hemos perdido la opción de, hay una grieta, la cosemos. No, quieto, cuidado. Porque a veces, lo que tú dices, la grieta es la forma que tiene una unidad de fábrica que no tiene capacidad de tracción de compensar la tracción. Entonces, hay grietas que llevan abiertas. El Panteón tiene grietas desde que lo construyeron y nadie se le ha ocurrido coserlas, porque son lo que le permite moverse cuando se tiene que mover y por eso sobrevive a los terremotos. Entonces, la casuística de las grietas, lo he intentado contar yo en el caso de Magaña, la casuística de las grietas es enorme y la casuística de los bichitos que viven en las grietas también. Entonces, tienes que jugar con los dos. Y a veces es complicado. Nosotros en Magaña, por ejemplo, tenemos 3 especies distintas de murciélagos. Unos son fáciles de adaptar fuera de las grietas, otros no son tan fáciles de adaptar fuera de las grietas. Tenemos que ver qué grietas en cada sitio, cuál es la que podemos coser y cuál no, porque haya habitantes o porque no queramos coserla. A ver, que es un problema, pero al final todo se reduce a estudiar y documentar bien todos los elementos con los que tienes que trabajar. Eso significa mucho más trabajo y significa mucha más dedicación y significa mucho más tiempo, pero si queremos hacer las cosas bien habrá que empezar a exigir esos tiempos y esas dedicaciones para que las cosas se hagan bien. No es imposible, no es imposible. Yo soy muy optimista, como yo creo que todos aquí, no es imposible. Pero que hay que hacerlo bien, sí. Que da complicaciones, sí. Que nos vamos metiendo cada vez en temas más complejos y más ricos, pero la propia historia de la conservación del patrimonio es así. O sea, cada vez reconocemos en los edificios más valores, más elementos, más visiones que tenemos que integrar en la recuperación del edificio. Y la biodiversidad es uno de ellos. Y tenemos que asumirlo, igual que asumimos los sismos, las catástrofes naturales, la lectura estratigráfica o no sé, el valor de uso o el valor emotivo, romántico o incluso la propia patrimonio inmaterial asociado a los edificios. Es cierto, tiene razón en el sentido de que hay grietas que inevitablemente hay que coser, pero hay otras que a lo mejor no. Bueno, me piden que haga de malo otra vez y nos tenemos que... Bueno, la última... ¿Puedo hablar? Dejado de malo ahora. Bueno, gracias por permitirme hablar como último ponente. Solo quisiera comentar, mi nombre es Jorge Camineros, soy arquitecto, profesor en la Universidad Complutense y en la Rey Juan Carlos. Y he venido aquí por casualidad un poco, porque ayer vi el póster de estas conferencias en la ETSAM y bueno, y estoy gratamente sorprendido por estas ponencias y os quisiera, digamos, quisiera compartir con vosotros que el 14 de julio voy a defender la tesis doctoral en la ETSAM y esta tesis es sobre la arquitectura y la biodiversidad. Y os quería también invitar a las 5 de la tarde. Buena anotación para la agenda. Y enhorabuena que no se lee la tesis todos los días. ¿Sí?